La mediana de la supervivencia libre de progresión es de 5 años. Y una tasa de supervivencia a los 5 años de casi el 90% y los mismos resultados del grupo italiano. Este estudio, pues, son datos consolidados en fase 3 y además validados en un segundo ensayo fase 3. Sin embargo, esto está a punto de caer, gracias a Dios, porque talidomida tiene una tolerancia realmente mala. En nuestro estudio, la tasa de discontinuaciones con talidomida, con VTD, sobrepasaba el 16-17%, y había muchos enfermos que no discontinuaron, pero quedaron con neuropatías grado 2 que les han durado años y años y años. Es algo muy doloroso. Y este estudio, firmado por el Intergrupo francés de mieloma, compara, tiene RVD, sustituye talidomida por lenalidomida, y además compara con un esquema de quimioterapia exclusiva en primera línea para luchar contra algo que en algunos grupos somos bastante activos, contra la idea del trasplante tardío y no precoz, que ha cuajado en muchos ámbitos. Los resultados es que la tasa de remisión completa es muy parecida a la de VTD, y sobre todo que la tasa de enfermedad mínima residual es del 88%, del 79% en los enfermos sometidos a trasplante. Y además que en todos los valores los enfermos que han ido a trasplante han tenido mejor resultado. Aquí tenemos las gráficas de supervivencia libre de progresión. No hay aún datos de supervivencia, pero sin duda con el tiempo lo sabrá. Esto ocurre en todos los subgrupos, de todos los subanálisis. Y dando por hecho que VRD, doy por hecho porque nosotros, el Grupo Español de Mieloma, va a cerrar el día 30 de mayo su ensayo con VRD en inducción, y tenemos también ya datos preliminares que sugieren que los resultados son similares a los obtenidos con talidomida, pero con una tolerancia excepcional. No hay apenas discontinuaciones y, por lo tanto, los resultados globales van a ser mejores. Esto es lo que viene ahora, es una nueva generación de fármacos que, para ser integradas en primera línea, deberá sufrir lo que ya ha sufrido en segunda, ensayos fase 3, para llegar a integrar. Pero los resultados, la verdad, es que son muy alentadores. Tenemos datos en fase 2 de IRD, de KRD y KTD, con 44% de respuestas con un tratamiento exclusivamente oral. Cuidado, es muy importante esto, con isazomib, lenalidomida y desametasona. Tenemos con KRD hasta un 69% de remisiones completas, con 89% de enfermedad mínima residual, y lo mismo con KTD, un poco por debajo, pero también muy interesante. Si habría que nombrar alguno de estos estudios, destacar este estudio comparativo que compara de nuevo una combinación que incluye trasplante con no trasplante. KRD se supondría que es algo absolutamente maravilloso y que una vez más el trasplante podríamos prescindir de él, pues no es así. Este esquema que compara trasplante con o sin KRD o al revés, vemos cómo la tasa de remisiones completas es mucho más alta en los enfermos que hacen KRD más trasplante, y no solamente son los mejores resultados conocidos en la historia, ya que la tasa de enfermedad mínima residual en este pequeño estudio, pero muy importante, es del 97%. Nunca se había visto nada igual, y se puede asegurar que la próxima generación de
paradigma, de cambio de paradigma en la inducción, va a ser aún más eficaz que la actual. Esta otra historia también la voy a contar por los residentes, porque creo que no se la sabe nadie, por qué se hace trasplante en mieloma. En los años 90, básicamente el doctor Barloggy trabajó con altas dosis de quimioterapia. Comenzó utilizando Melphalan entre 70 y 100 miligramos metro cuadrado en monodosis, con una mortalidad del 30%. Y terminó utilizando Melphalan 200 miligramos metro cuadrado con trasplante, con una mortalidad del 0% y una tasa de respuestas del 94%, con un 35% de remisiones completas, que no eran como las de ahora, eran enfermos sin inmunofijación, solo con electroforesis. Esta historia de 70, 140, sin trasplante, 140 miligramos, 13% por el soporte había mejorado, empieza a hacer trasplante de médula ósea y ahora de células stem periférica, el doctor Moró, en el año 2002. Esto hay que saberlo, porque si no, daría la impresión de que estamos utilizando casi un mantra, el trasplante. ¿Por qué? Pues por esto. El desarrollo de los acondicionamientos en trasplante ha sido muy pobre. Realmente se comenzó en los años 80 con Melphalan a 140 miligramos metro cuadrado, 140 miligramos más TBI, que lo hizo Barloggy, y finalmente el doctor Cunningham en Londres utilizó Melphalan 200. Este trabajo, aquí se detiene la evolución de los regímenes de acondicionamiento en el año nada menos que hace 15 años. Desde hace 15 años nadie ha hecho ningún ensayo fase 3 intentando mejorar la eficacia del trasplante, probablemente pues porque no estaba la potencia del interés de la industria, que a veces el interés de la industria también es la fuente de avances. Nosotros estamos en este momento trabajando ya muy desarrollado en un ensayo comparando Bummel con MEL 200 y pase lo que pase será lo último que va a pasar con los regímenes de acondicionamiento, que en el fondo es lo que hace eficaz al trasplante. El trasplante no es ningún tratamiento, el trasplante es una terapéutica de soporte que permite hacer un tratamiento. Ha habido, como he dicho antes, una gran carga, mucha presión, sobre todo en Estados Unidos, preconizando el trasplante tardío. Dice, no debe usted utilizar buenas inducciones, no debe hacer precozmente trasplante, porque si el enfermo recae se va a quedar sin armas. Y por lo tanto es mejor dejar el trasplante para después. Toda esa idea ha fracasado siempre, y los ensayos europeos que han analizado el trasplante tardío versus precoz siempre ha ganado el trasplante. Ya he presentado el estudio del IFM y ahora presento este estudio italiano, que es lo mismo, como quimioterapia versus trasplante en recaída, pues es mejor para supervivencia y supervivencia global. Este otro estudio italiano que se publicó en New England llega a las mismas conclusiones. Y este otro estudio, muchísimo más reciente, en el que el intergrupo francés de mieloma compara RVD contra RVD más trasplante, y los resultados, pues aquí los veis: mejor supervivencia libre de progresión, mejor remisiones completas. Esto aún no se ha publicado, pero son datos precoces, razón por la cual la supervivencia ya no aparece. En fin, que nadie ha conseguido defender el trasplante tardío en progresión. Cuando un mieloma progresa, salvo que sea una recaída muy tardía, que le permita al enfermo entrar en una nueva generación de tratamiento, me temo
que no es muy curable, es mejor curarlos a la primera. Hay que hablar de los enfermos de alto riesgo genético y de una pequeña historia en la que fue un poco sorprendente. No sé si recordáis que el Vista parecería que el bortezomib podía resolver el alto riesgo genético y que el estudio que validó el VTD del grupo IMEMA, resulta que sí, que VTD resolvía el alto riesgo genético y, sin embargo, a nosotros, en nuestro estudio, en el GEM05, no ocurría así. Cuando tuvimos que fundir ambas bases de datos, que fue un trabajo de chinos, y nos encontramos con este fenómeno, y es que lo que mejoraba el alto riesgo genético del grupo italiano es que ellos hacían 2 trasplantes y nosotros solo 1, y no era bortezomib el que resolvía el problema. Es decir, los pacientes que habían hecho 2 trasplantes con deleción del 17 o la translocación 414 funcionaban igual que los que habían hecho 1 en el grupo italiano. Y esta era la razón. Ahora, la única esperanza que tenemos en resolver el alto riesgo genético ha venido de manera sorpresiva de un ensayo en recaída del Turmalin que evaluaba este esquema, isazomib, lenalidomida, dexametasona, y de manera sorprendente, no esperada, en los subanálisis, pero con una casuística muy sólida, de 70 casos casi de alto riesgo, parece ser que esta combinación podría mejorar incluso parece bastante claro que mejora incluso al riesgo estándar.